Bueno, muy buenos días para todos y para todas. De parte de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana y también del Instituto Nacional de Contadores Públicos, les damos una muy cordial bienvenida y les saludamos muy gratamente en el marco de estas conferencias que estamos realizando conmemorando el Día del Contador Público Colombiano. Posiblemente algunos de ustedes ya nos han acompañado en algunas de nuestras actividades académicas durante esta semana y pues como tal vez ya me han escuchado señalarlo, me gusta remarcar que estas actividades académicas, estas conferencias que estamos realizando, las hacemos en el marco conmemorativo del Día del Contador Público Colombiano, que como les indicaba, que como les he indicado en otros saludos también de bienvenida, pues desde la Facultad de Contaduría Pública de UNAULA solemos celebrar y conmemorar esta efeméride de gran importancia para los contadores y contadoras con actividades precisamente académicas, porque creemos que es la mejor forma de seguir avanzando en la defensa de la profesión, en la defensa de la disciplina contable, continuar construyendo nuestro acervo cognitivo, nuestro acervo político, nuestra conciencia frente a lo que significa la contabilidad y la contaduría pública colombiana. Entonces, en el marco de esta conmemoración, pues en este momento tenemos la conferencia Lo que hemos aprendido de las NIF. Y esta conferencia va a ser orientada por la profesora Luz Helena Arango. Me voy a permitir leer una breve reseña de su hoja de vida para que tengamos un poco de conocimiento de quién es ella como profesional, como académica. La profesora Luz Helena Arango es contadora pública de la Universidad ICESI con énfasis en finanzas, especialista en auditoría financiera y control interno. Cuenta con más de 12 años de experiencia en auditoría externa y revisoría fiscal. Se ha desempeñado en importantes compañías multinacionales como la Pricewaterhouse, donde hizo parte del equipo de revisoría fiscal. Igualmente se desempeñó dentro del área de control interno en Colgate-Palmolive y como jefe de contabilidad en Tubopac de Colombia SAS, convertidora de estados financieros bajo NIF de grupos empresariales, capacitadora en normas internacionales de información financiera y normas internacionales de auditoría para la BLA Colombia. Y cuenta con amplia trayectoria en el campo profesional de las NIF y también, además de esto, socia de la firma Moreno Consultores SAS desde el año 2015. Profesora Luz Helena, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias también al Instituto Nacional de Contadores Públicos que se ha sumado a esta invitación en convenio, en compañía con la Universidad Autónoma Latinoamericana. A todos nuestros asistentes también una gran bienvenida y adelante, profesora, queda usted con el auditorio, puede encender su cámara, empezar a compartir su pantalla cuando guste. Bueno, muchísimas gracias, John, por la introducción, por la invitación, claramente, y pues por el voto de confianza, permitirme hacer parte de su evento. Y me gusta mucho la introducción que diste en relación con lo que significa nuestra carrera y con lo que significa ejercer la carrera de contaduría pública. Y en ese sentido, bueno, digamos que todos los temas que vamos a tener son importantes, pero considero, no sé si es porque soy fan, que cuando yo entiendo ese valor que tiene la información financiera desde el objetivo mismo de la norma, realmente logro actuar con responsabilidad profesional, con ese compromiso que tenemos como contadores cuando estamos relacionados con la preparación de los estados financieros. Y cuando digo que estamos relacionados con la preparación es porque podemos tener esa relación sin ser necesariamente el responsable directo del estado financiero, como administradores siendo contadores dentro de la compañía, como contadores propiamente hablando, como revisores fiscales. Así que
muy al lugar tu presentación y me uno completamente a ese sentir. Considerando la presentación que me hiciste, que aquí nuevamente la tengo, me gustaría hacer énfasis en que casi toda mi carrera profesional la he desarrollado siendo revisor fiscal. Y es con esa óptica, con esas gafitas, que he preparado la exposición para ustedes en el día de hoy. El objetivo, lo que pretendo en esta hora, es primero abrir una especie de contexto, y me parecía importante porque el auditorio que nos acompaña hoy es amplio, y el contacto que ha podido tener con las NIF es diverso. Podría estar apenas empezándose a relacionar con él o no tener tanta relación con él o llevar tiempo, digamos que entendiendo, estudiando y o trabajando con estas normas internacionales. Les hablaré un poquito de lo que es la implementación, pensando o tratando de exponerles desde mi experiencia cuáles pudieron haber sido esas dificultades principales que se dieron en el proceso y cómo a través de esas dificultades de pronto pudiéramos interrogarnos si realmente seguimos haciendo la tarea correctamente o si de pronto tengo o se tiene aún una oportunidad de mejorar. Les hablaré de unas generalidades que en mi opinión es la base de lo que son las NIF y unas particularidades, al menos las más comunes que desde mi experiencia he notado o me he encontrado con que las compañías para las cuales trabajo, pues ha tenido un impacto importante la aplicación o la adopción de estos estándares internacionales. Como yo no los puedo ver, les pido que si hay algún comentario, si no se escucha bien, por favor me hablen para yo estar segura de que ustedes me están escuchando. Bueno. Sí, señora, correcto, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, hablemos entonces del contexto. Y lo primero que yo creo que debemos entender como profesionales, y digamos que es el sentir que debería movernos, es que este tipo de avances en la profesión tienen una razón de ser. Y cuando nosotros entendemos esa razón de ser, ese objetivo detrás de algo, pues logramos una aplicación eficiente y adecuada de las cosas. En este sentido, creo yo que es importantísimo considerar dos aspectos. Uno es la globalización y otra es la calidad. Cuando estamos hablando de globalización, debemos entender que tiene que ver con esa interconexión que hay de diferentes naciones, de diferentes países alrededor del mundo, en cualquier plano económico, político, social, tecnológico, y que la calidad es una propiedad que le ayuda a dar valor a las cosas. Y cuando hablamos de valor, no piensen solamente en un valor monetario, es en la importancia que le damos a las cosas, la confianza que se le da a las cosas. Entonces, si nosotros entendemos que vivimos en un mundo globalizado, y pensé yo, si a alguien de pronto le cabe la duda de que Colombia es un país globalizado, pues tome una de las variables del comercio exterior, que son las importaciones. Y podemos ver que nosotros somos un país altamente importador de bienes y servicios de otros países. Estados Unidos, China, Japón, México, Brasil. Importamos cereales, vehículos, tecnología, productos farmacéuticos, productos plásticos. Es decir, nosotros somos un país globalizado y ya lo éramos, porque el tema de manejar normas internacionales no es nuevo, ¿sí? Encontramos unas normas que pretenden ayudar a dar calidad a ciertos procesos o a ciertas transacciones o relaciones. Y encontramos a los Incoterm, por ejemplo, manejados por todas aquellas compañías que tienen contratos de compraventa internacional. Si nosotros no manejamos un Incoterm, pues estas transacciones no serían posibles. Y pensemos que ellos nos ayudan a que haya una calidad en las transacciones internacionales. Conocemos las ISO. Las ISO nos permiten, o digamos que han establecido, garantizan unos niveles de homogeneidad
en relación con la gestión, la prestación de servicios, el desarrollo de productos en la industria. Así que las ISO nos ayudan con la calidad en los procesos. Tenemos a la OCDE, que es una organización internacional, así como las anteriores. Y miren, gran parte de nuestra normatividad en términos tributarios utilizan esos estándares. Ejemplo amplio de eso son los precios de transferencia. ¿Por qué les quise hablar de esto? ¿O por qué me introduje en esta materia? Y es porque no somos la primera carrera o la primera profesión o la primera materia que toma una norma internacional para garantizar calidad en la información financiera. Entonces, cuando yo soy un profesional que entiende esta realidad, que entiende que otras naciones, otros países, otras culturas se relacionan con nosotros y nosotros con ellas, pues la información financiera cobra gran importancia y de allí la necesidad de que estos estándares internacionales llegaran a nuestra profesión. Entonces, tomado de un texto viejito, igual allí está la fuente, me gustó mucho y siempre me ha gustado mucho que comprendamos qué oportunidad nos brindan las cosas. Y miren, la oportunidad más grande que le brinda las NIF a las organizaciones, a las empresas, es mejorar su función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables. Cuando logramos eso, y ya vamos, digamos que a desmenuzar qué es lo que eso quiere decir, pues logramos una eficiencia, ¿sí? Y beneficios potenciales para tener mayor transparencia, que finalmente es lo que necesitamos para que esas transacciones surjan de la manera adecuada. Así que nosotros estábamos acostumbrados o veníamos acostumbrados a una ley o a unas normas que nos decían, miren, esta es la operación y debe tener un registro, lleve el débito a tal cuenta, lleve el crédito a tal otra cuenta. Casi que no había, digamos, no tanto que no hubiese que analizar, pero nos habían dicho cómo tenía que ser ese registro y esa era la forma de ser. Cuando llega el estándar internacional, y es importante entender que es un estándar, es decir, miren que él incluso permite que yo me aleje de una sección, si estamos hablando de pymes, o de una norma, e incluso del marco, si yo con eso logro mayor razonabilidad o representación fiel de ese fenómeno económico que necesito representar en los estados financieros. Eso es a lo que se le conoce como estándar. No solamente vaya y haga esto, es venga, analice desde el punto de vista del negocio que debió haber sido comprendido y plasmado como guía a través de unas políticas contables, qué es lo que le aplica a usted, ¿sí? Y creería yo que este fue uno de los mayores retos para nosotros como contadores y considero que lo sigue siendo. Habiendo, digamos que, dado esa introducción a por qué no era una imposición, por qué realmente se gana, pues vamos a entender qué nos pasó en esos procesos de implementación. Lo primero que teníamos, o en su momento nos dijeron es, ubíquese, identifique a qué grupo corresponde usted y nos dieron unos parámetros dependiendo del tamaño y ese tamaño fue medido con ingresos, con activos, con números de empleados. Pero a este punto me parece importante que lo miremos más o lo entendamos más desde el punto de la responsabilidad social. Cuando nosotros nos adentramos a leer un poco a la IASB propiamente y a sus definiciones, nosotros vamos a encontrar que para la IASB las grandes empresas son esas cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en el mercado de valores. Y define como mediana y pequeña empresa a aquellas que no tienen esa obligación
sino son de interés público, como estas primeras, donde encuentro banco, cooperativas financieras, intermediarios de bolsa. Y hay otro gran grupo de empresas que, si bien no tienen esa responsabilidad, resulta que ellos presentan estados financieros de interés general. Y creo que esa es uno de los conceptos que nosotros deberíamos primordialmente entender. Si estamos ubicados en Colombia, yo les diría, piensen que de acuerdo con el DANE en el año 2021, el 90% de la fuerza del sector productivo está en la pequeña y la mediana empresa. Con esto le quiero decir a usted, profesional, que de pronto está comenzando a relacionarse con las NIF o aquellos que ya lo hemos hecho por un largo tiempito, dos cosas. El primero, que puede que usted se encuentre más en el camino a la NIF para pymes, pero que no se le olvide que incluso podemos tener empresas del grupo 2 que son grandes. Y a mí no se me debe olvidar que en ocasiones yo puedo tener transacciones, operaciones que analizar que requieran un mayor grado de detalle, y para eso siempre voy a tener como marco de referencia el estándar pleno y el marco conceptual. También puede que yo le esté queriendo decir, a esta fecha nosotros deberíamos sentirnos muy cómodos con las NIF para pymes. ¿Por qué? Porque es el digamos que es donde está la mayoría de las empresas, se mueven allí, en ese estándar. Y también es una oportunidad muy grande, porque de una u otra forma empezamos a tener esa relación con un estándar que es un poco más sencillo, más amigable para leer. Otra cosa que nos han enseñado la NIF, y se los dejé aquí resaltado porque no quería olvidarlo, es que se van moviendo, ellas fluctúan, ellas cambian. Y como dato, este decreto que les estoy mencionando allí, que es el 1670, cerrando el 2021, hace unas modificaciones a quienes deberían estar dentro de ese grupo 3, así que pues no lo pierdan de vista, porque uno de nuestros grandes compromisos es estar actualizados. Pasemos entonces, y ubicándonos nuevamente en ese momento de implementación, listo, yo ya supe en dónde estoy. Soy grupo 1, soy grupo 2, soy grupo 3. De todas formas, había un modelo y una especie de cultura que teníamos que implementar, pero tuvimos unas dificultades en ese proceso. Tal vez estas que listo son con las que me encontré y que considero fueron las que nos llevaron a tener que volver a empezar de alguna manera. Primero, era pensar que el proceso de implementación NIF afectaba solamente un área, que es al área o departamento contable. Pensar que esta adopción tenía solamente que ver con la manera en que yo mostraba un estado financiero y que si yo tenía un software que me ayudara con eso, ya había logrado incorporar los cambios de los que me estaban hablando estos estándares. Pensar que se podía analizar la información financiera, es decir, tomar como base para la gestión financiera otro tipo de información que no fuese la que teníamos que determinar en ese momento para fines contables. Y entonces allí nos encontramos, no sé si ustedes lo vieron, lo conocieron, pero encontrábamos empresas que seguían analizando su negocio con los principios de contabilidad anteriores y estaban en ese proceso de generar, digamos que su contabilidad bajo NIF. El otro gran problema, y creo que fue uno de los más importantes, era el desconocimiento en el negocio particular de los implementadores, porque entonces como nosotros no sabíamos, como nos dijeron que esto era muy, muy peligroso, de mucho cuidado, muy difícil, entonces contratamos implementadores y resulta, no la mayoría, porque yo fui implementadora, que a veces el implementador no conocía realmente el negocio y desafortunadamente quien estaba de base en el área contable no conocía las NIF. Entonces había una desconexión que no va en línea con lo que nos proponen o con ese objetivo que tienen estos estándares internacionales. Y lo otro era pensar que las políticas contables eran una copia de los estándares. Y allí, considero yo, se resume gran parte de las dificultades que tuvimos y consideraría yo que algunas de estas las seguimos teniendo porque las evidencio yo en los clientes para los cuales trabajo
o por alguna situación tengo alguna relación. Y miren, lo vamos a hablar más adelante, pero lo veíamos al principio. El objetivo es lograr un mayor análisis financiero con una conexión en las políticas contables. Esto no es de la contabilidad a la política, es que venga que yo miro qué estoy haciendo acá y construyo un documento. Al menos en el mejor de los casos ahí estaría haciendo un trabajo, ¿no? Diferente a copiar. Pero realmente esto primero se tiene que entender en la política contable para que pase a esa contabilidad y finalmente se traduzca en el reporte financiero. Entonces, ¿qué pasó cuando nos vimos enfrentados a estas dificultades? Reimplementaciones, es decir, empresas que hicieron inicialmente su proceso y que cuando empezaron a trabajar con él se dieron cuenta que no funcionaba porque de pronto no habían considerado condiciones propias del negocio. Reexpresiones de los estados financieros, específicamente del ESTA, y políticas contables ineficientes, porque realmente las políticas no lograban cumplir con los propósitos que se proponen bajo la luz del estándar o la norma internacional. Hasta allí está claro para todos, me siguen, están dormidos, estamos bien en el tema, ubicados completamente. Yo creo que vamos muy bien, profe. A nuestros Bueno. asistentes, si quieren ir dejando preguntas o comentarios en el chat, lo pueden hacer y yo se los transmitiré a la profesora. Muchas gracias, Muchísimas, profe. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué pena que interrumpa, pero me hace falta como sentir el contacto. No, claro que sí. Por aquí también nos dicen por el chat que estamos bien. Sí, Ok, señora. perfecto. Sí, muchas Vamos a gracias. entrar a ti como a la parte más carnudita digamos que de la presentación, que son la parte 3 y la parte 4. Una tratando de hablarles de unas generalidades que me presenta el estándar y de las particularidades. Pero en realidad yo les diría las generalidades, o al menos las que les voy a presentar aquí, creo yo que son la base fundamental de la norma internacional de información financiera. Lo primero que tenemos como generalidad es que nosotros tenemos el deber de conocer el marco conceptual. Mire, el marco conceptual nos va a definir cuáles son esos objetivos de los estados financieros. Y yo tengo que entender ese objetivo, porque de nada me va a servir brincarme este conocimiento fundamental y pasar de pronto a leer una norma o a querer aplicar una norma cuando yo no entiendo cuál es el objetivo que tiene la aplicación de la misma. Y eso lo puedo entender perfectamente en el marco conceptual. Él adicionalmente me va a decir, mire, la información de la que usted es responsable, que el que usted va a preparar o que usted va a revisar debe ser útil. De lo contrario, el objetivo que tienen los estados financieros o ese informe financiero, pues pierde o carece del sentido. Me va a hablar de cuáles son los elementos de los estados financieros y yo los invito a que empecemos a llamar a las cosas eh, como todas deberíamos empezarla a llamar, y es que son elementos de los estados financieros. ¿Qué es el activo? ¿Qué es el pasivo? ¿Qué es el patrimonio? ¿Cuándo realmente hay un ingreso? ¿Qué es un gasto? ¿Cómo se reconocen y se miden esos elementos de los estados financieros? Puede que cuando llevamos muchos años o hemos estado trabajando mucho tiempo en esta profesión y por ende en la contabilidad, alguien pudiese pensar, pero es que yo no necesito que me digan lo que es un activo. Y entonces se va uno a la práctica profesional y se encuentra, porque todavía me pasa, con que cuando tienen diferencias, por ejemplo, en las conciliaciones bancarias, esa diferencia, pum, van y la mandan a una 28. Entonces, claro, cuando yo estoy parada de pronto dentro de ese marco o dentro de eso que para nosotros era prioridad, que era el registro y que el debe y el haber o el crédito y el débito tenían que cuadrar, pues claro que eso nos cuadra, pero conceptualmente no tiene ningún sentido decir que un dinero que me ha entrado, ¿sí?, en el desarrollo de una actividad económica, como no pude identificar de quién era, yo la voy a mandar a un pasivo. Y mire que es algo básico, pero desde ahí está en el entendimiento de cuáles son los elementos del estado financiero.
¿sí? Y del manejo adecuado que debo darle y la comprensión que debe tener sobre los mismos. Lo otro son las políticas contables. Miren, en mi opinión, cuando no hay una política contable, tenemos varias situaciones. Una, nos podría hacer entender que tal vez la administración o la gerencia está un poco familiarizada con lo que son los estándares, lo cual es un error. También nos puede decir que tal vez esas personas que están involucradas en esa preparación del estado financiero no tienen una guía adecuada y que tal vez las otras áreas de la compañía que tienen impacto en la contabilidad no han sido tenidos en cuenta en el proceso. Y ya les voy a explicar por qué. Y vamos a hablar de los estados financieros. Claro que sí, su estructura, contenido, no sé qué tipos de estados financieros tenemos, cómo cobra importancia el estado financiero consolidado cuando estamos hablando de un grupo. Entonces arranquemos, miren. Dentro del marco conceptual, y aquí también hay algo importante que les voy a mencionar en detalle más adelante, y es que el marco conceptual y lo que tiene que ver con el estándar pleno tuvo un cambio recientemente, no en su totalidad, pero tuvimos el decreto 1670 en diciembre, y el marco del que les voy a hablar aquí, o sea, como está, digamos, presentado, y las características de la información financiera que quiero que las miremos, pues están tomadas de ese nuevo marco conceptual. ¿Qué tenemos en el marco conceptual? Objetivo, utilidad y limitaciones de la información financiera con propósito general. Cuando yo comprendo que lo que yo preparo o de lo que soy responsable incluso de revisar, realmente le va a servir a un grupo de usuarios que no tendrían necesariamente, digamos que la forma de pedir información adicional, pues yo entiendo que hay una responsabilidad social detrás de los estados financieros, que no necesariamente ese informe financiero va solo para la administración, que pueden haber otros interesados, que hay socios dentro de los procesos de negocio. Y uno muy importante, que casi yo podría decir que lo tienen todas las medianas y pequeñas empresas, son los bancos, ¿sí? De acuerdo con esos estados financieros, un tercero decide si puede confiar financieramente o no en una compañía. Y miren, mi opinión, el trabajo que yo estoy haciendo, le permite a esa entidad financiera tomar una decisión. Desde ese punto de vista, yo debería siempre entender por qué me sirven los estándares internacionales. Y yo sé que cualquiera me puede decir, Luz, pero es que eso siempre fue responsabilidad nuestra. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que este estándar o estas normas internacionales deberían ayudarnos a ganar aún más entendimiento en el por qué es importante y cómo logramos ese objetivo, transparencia, comparabilidad y otro tipo de cualidades que tiene la información financiera. Si esa información financiera no es útil, nosotros dejamos de cumplir con ese objetivo fundamental que tienen los estados financieros. ¿Qué otra cosa me dice el marco conceptual? Me dice, mire, le voy a hablar cuál es el objetivo de los estados financieros, ¿sí? La perspectiva de los mismos, la hipótesis de negocio en marcha, los estados financieros consolidados. Y es que miren, a veces tenemos estados financieros en nuestras manos y no podemos identificar de primera vista si estamos frente a unos estados financieros individuales, consolidados, combinados, porque no lo expresan. Y realmente lo que dice la información financiera, cuando el lector de la información sabe que se trata de un estado financiero individual, es decir, que esa compañía no pertenece a un grupo, o cuando estamos, o sí pertenece, o cuando estamos hablando de un estado financiero consolidado combinado, desde allí hay información importante para el lector de la información. Nos va a decir o nos va a definir los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Y segundo, nos va a hablar de uno de los cambios más importantes que se presentaron, y es que ya no medíamos todo al costo, ¿sí? Que habían otras formas de medir esos estados financieros, esos elementos de los estados financieros, y que adicionalmente teníamos que aprender a revelar información porque
a esos usuarios de la información no solo le proporcionamos información importante a través de los números, sino también de las palabras. Y creo que este es otro de los puntos que podría haber generado mayor reto profesional, y es pasar de eso que conocíamos a las notas de los estados financieros y entender que hay una gran diferencia entre la nota que hacíamos y lo que es hacer una revelación en un estado financiero. Entonces toco a esto porque miren, cuando estaba volviendo a repasar el marco conceptual para tener esta presentación a ustedes, tuve la misma sensación que cuando estoy hablando de la ética profesional y pensando propiamente en la ética profesional de la contaduría pública. Y es que yo pienso que todos los problemas que tenemos como contadores casi que se pueden resumir en el código de ética. Y yo casi que podría decir que los problemas que podemos tener cuando estamos preparando información financiera tiene que ver con esto, con la no observancia al pie de la letra de cuál es la cualidad que deben tener esa información financiera. Y entonces comencemos para yo sustentarles por qué pienso eso. La relevancia. Entonces, no se trata solo de que es que lo que yo ponga allí tiene que ser relevante. Eso se cae de su propio peso, debe ser relevante. Pero cuando una información se considera relevante, eso sucede cuando tiene valor predictivo o valor confirmatorio. Es decir, que a través de esa información financiera que viene comparativa, que pude haber estado revisando con incluso otros estados financieros de años atrás, me permite predecir cosas a futuro. Porque no olviden que uno de los objetivos fundamentales de la información financiera es tomar decisiones. Entonces, si yo puedo hacer una predicción en el futuro, con esa información, yo puedo decir que esa información es relevante. Y si además lo puedo confirmar, es decir, yo pude haber hecho una predicción, yo pude haber hecho un estimado, y resulta que la información financiera me permite confirmar que sí, o incluso que no, porque eso me ayudaría a entender si estoy teniendo de pronto dificultades en ese modelo que utilizo para estimar, por ejemplo. Pero a eso hace referencia cuando me hablan de que la información es relevante. La materialidad, tema que me encanta. ¿Por qué? Porque no lo hemos entendido en su totalidad. Miren, la materialidad está dada digamos que con el objetivo de que entendamos que una información es material cuando su omisión o su expresión inadecuada puede influir en las decisiones de los usuarios. O si quieren, entendámoslo de otra manera. Cuando la omisión de una información o una expresión inadecuada de la información puede llevar a los usuarios de la información a tomar decisiones inadecuadas. Entonces, la materialidad en el estándar no está dado para que nosotros hagamos, por ejemplo, una estimación o una determinación de algunas de las mediciones que nos piden los estándares y digamos, no es material, no la registro. No, la materialidad no se creó para eso. Es porque nosotros tenemos que tener sensibilidad y conocimiento tanto en esa información financiera que cuando la estamos preparando, porque básicamente la responsabilidad desde el punto de vista de lo que es material está, digamos que muy enfocada en los preparadores y es, yo tengo que saber en qué punto, ¿sí? En qué umbral, desde qué nivel podría una omisión o una expresión inadecuada llevar a los usuarios a que tomen decisiones inadecuadas. Esto puede pasar, por ejemplo, con los indicadores. Y los indicadores se ven afectados, por ejemplo, en las clasificaciones que hacemos entre lo corriente y lo no corriente. Un indicador de capital o de endeudamiento o de liquidez puede cambiar de manera sustancial cuando yo clasifico de una manera u otra lo corriente o no de una partida, ya sea en el activo o en el pasivo. La representación fiel, y esto tiene que ver mucho o habla mucho junto con la oportunidad de cuando hablamos de que debería esto permitirnos información más clara. Y es que lo que pretenden mostrar esos estados financieros deberían efectivamente representar los fenómenos económicos
que efectivamente sucedieron con palabras y con números, ¿sí? Y lo quiero unir a la oportunidad porque en términos de lo que significa la oportunidad para el marco conceptual, esto tiene que ver con clasificación, caracterización y representación de la información clara y concisa. Lo que siempre estamos pretendiendo con la información es que ese usuario entienda lo que efectivamente pasó en el negocio de manera clara para que le permita tomar decisiones. Y obvio tiene que ser comparable esta información, ¿sí? Si no es comparable, tal vez ese usuario de la información no pueda identificar o comprender similitudes o diferencias. Y ese objetivo del que les estoy hablando, de permitir a los usuarios lograr comprender algunos cambios o similitudes, pues se logra a través de la congruencia y la uniformidad. Por eso es que el estándar es tan incisivo cuando, por ejemplo, nos habla de identificar si estamos ante un error o un cambio de política contable, porque de eso va a depender si yo me tengo que devolver tal vez a corregir el estado financiero del año anterior para que cuando el usuario de la información va a revisar este año los datos sean comparables y realmente pueda lograr identificar de manera acertada una diferencia o una variación. Y la verificabilidad, pues sencillamente es que haya manera de que eso que usted está representando, dice representar de manera fiel, pues sea verificable. Entonces, miren, y no sé si ustedes me están siguiendo, pero por eso pienso yo que si yo entiendo de manera clara el marco conceptual, yo me puedo sentir mucho más cómoda de lo que viene de ahí para allá, porque yo entiendo y comprendo el objetivo que tienen los estados financieros, comprendo cuáles son esos elementos y cuándo ubicar o no cierta transacción como un activo, como un pasivo. Entonces hablemos de las políticas contables. Yo les decía, este es uno de mis temas favoritos cuando estoy hablando de NIF, y puede que alguien me diga, ay, pues yo pensé que lo más importante de NIF era, no sé, el valor neto de realización, o yo pensé que lo más importante de NIF era comprender qué era el valor presente, o realmente yo considero que eso no es lo más importante de NIF, porque eso solamente son herramientas que me van a permitir presentar la información financiera de una manera u otra. Pero miren que los estándares inclusive a veces me permiten medir de diferente manera una misma partida. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no existen cosas absolutas porque no existen negocios iguales, no existen compañías iguales. Los propósitos económicos y financieros no tienen que ser iguales en todas las compañías, pero sí tiene que haber un conocimiento, una claridad y una congruencia entre ese negocio y esas normas. Y yo debería poderlas plasmar en unas políticas contables. Entonces, de allí la importancia de la política contable y de allí también lo difícil que usted le puede hacer el trabajo, por ejemplo, a un revisor, y lo digo por mí, cuando no hay políticas contables. Mire, cuando uno está en este proceso, está en este cargo de revisor fiscal, lo primero que pedimos son las políticas contables y es la primera gran dificultad que tenemos, porque a veces no existen o a veces existen, pero son una copia del estándar, o sea que realmente no hay forma de que ellas sean un direccionamiento de la gerencia general de la compañía, que es lo que deben ser las políticas contables. Entonces, a través de ese direccionar, pues las políticas deberíamos encontrar los criterios de reconocimiento y medición que ese grupo de personas y de diferentes disciplinas que hay en la compañía, pues deberían seguir. Y miren, yo les voy a dar un ejemplo sencillo. Propiedad, planta y equipo. Nosotros estábamos acostumbradísimos a tomar la norma fiscal para depreciar la propiedad, planta y equipo. Entonces, en ese orden de ideas puede que la comunicación entre el señor que está allá de pronto en repuestos o que está en planta con el señor de la contabilidad, pues puede que no fuese necesario, ¿no? Independientemente si eso es un equipo, si eso es maquinaria, yo ya sé a cuánto lo deprecio.
fin de la historia, no tengo que hablar con él. Primer cambio que me encanta de las normas internacionales de información financiera. La compañía la hacemos todos y todo de una u otra forma tiene influencia en el reporte financiero. Entonces, si el señor por allá me compra una máquina y yo me entero cuando me llegó la factura y yo no tengo políticas contables, ¿yo qué hago? Cuando yo no entiendo y el señor de allá tampoco, que las vidas, una cosa es la vida económica de algo y otra cosa es la vida útil en esta compañía, pues no nos vamos a poder hablar y aquí empiezan los problemas. Vida económica, sí, este computador tiene la posibilidad de servir por 5 años. Pues resulta que en esta compañía los computadores trabajan hasta el último día que dañen, ¿sí? Entonces eso nos da que en muchas ocasiones encontramos compañías en que los computadores no duran 5 años, no duran 3 años, los pueden tener allí 7 años, más años, o todo lo contrario, se cambian a los 3 años. Entonces miren que esa realidad económica no necesita o no necesariamente es la misma en todas las compañías. Y de esto es de lo que nos habla NIIF, y esto ya deberíamos haberlo aprendido, porque creo que nos cuesta dificultad no solamente el entenderlo, sino que obviamente el esfuerzo que para una compañía implica hacer este tipo de análisis, pero son necesarios. Debemos hacerlos, debimos haberlos hecho hace algún tiempo, pero no estamos tarde, porque tenemos un objetivo fundamental y es que esta información financiera cumpla con los objetivos que tiene. Entonces, ¿para qué nos tienen que servir las políticas contables? Yo les voy a dar 3 objetivos fundamentales. Uno, deben ser un guía de captura de información, ¿sí? Unos lineamientos muy claros propiamente para el que está allí sentado tal vez en un área contable, para el auxiliar, para el contador y para cualquier otro que tenga un impacto directo en la contabilidad. El segundo, me ayuda a soportar la gestión gerencial. Ay, Luz, ¿cómo así? Pues es que si la gerencia está involucrada en esta determinación de las políticas contables y permite esto que se plasme claramente, cuáles son las intencionalidades de la administración, es decir, cuál es la perspectiva financiera de la compañía, a este administrador le queda mucho más fácil gestionar. Y tercero, me ayuda a interpretar la información con claridad en relación sobre qué parámetros fueron utilizados para preparar los estados financieros. Y allí les decía yo, creo que en este 3 estamos todos los que revisamos, y deberíamos poder entender cómo se ha medido la cartera antes incluso de ir a verla, porque hay una política contable que así me lo explica. Yo debería poder entender cómo se miden los inventarios, antes incluso de conocerlos, entender cómo están conformados y si hay deterioro en ellos. Por ejemplo, si puedo yo garantizar que ese deterioro fue medido como correspondía. Para eso me deben servir las políticas contables. Y en mi opinión y experiencia es uno de los grandes cambios que nos trajo las normas internacionales de información financiera. Vamos a pasar al estado financiero propiamente hablando y empezando porque ya se me está acabando el tiempo. Este tema era muy difícil de cubrir porque es amplio, pero voy a tratar de pasar rápido sin dejar por fuera lo que quiero transmitirles, digamos que considerando la importancia. Estados financieros de propósito general. No olvidemos a quiénes van dirigidos esos estados financieros y voy a pasar de una vez aquí y pensemos en la preparación del estado financiero. Debe haber una determinación clara de cuáles fueron las bases para preparar esos estados financieros, entendiendo que la estructura que utilice la compañía, porque aquí vuelvo y les recuerdo que no hay una única estructura, que tenemos taxonomías, que deberíamos explorarlas, y esa estructura me va a permitir mostrar una situación financiera y un rendimiento financiero de la compañía. ¿De qué manera lo logro hacer? Pues a través de suministrar información sobre los flujos de efectivo de la entidad, sobre la situación financiera de la entidad, y claramente me va a ayudar a mostrar los resultados de la gestión que hizo la administración. Y no se me puede olvidar que tiene un contenido.
Y ese contenido, dependiendo del grupo en el que estamos, ¿se acuerdan que hay 3 grupos? Pues puede cambiar, pero en esencia, al menos para lo que es el grupo 1 y el grupo 2, yo tengo que tener un estado de situación financiera, de resultados integrales, de patrimonio, debo preparar un flujo de efectivos y debo tener revelaciones a los estados financieros. Ese es otro de los cambios importantes que nos trajo la NIF, y es que las notas no son un anexo más, las notas hacen parte de lo que es ese grupo de estados financieros. Mire, y de allí su gran importancia. Si tenemos en cuenta que esta información va para unos usuarios, unos terceros, ¿cierto? Pues entonces las revelaciones me van a ayudar a, con palabras, que haya un mejor entendimiento, es decir, la revelación es todo aquello que un registro por sí solo no le puede explicar al usuario en relación con una transacción. Y es por esto que las políticas contables que deben hacer parte integral de ese documento son una revelación. Propiamente las que nos dicen las NIIF, y no olvidemos que ya sean las normas en las NIIF o en las secciones, siempre nos mencionan cuál es esa información que yo debo revelar. Pero adicionalmente yo puedo revelar otra, cuál, la que a su criterio y juicio profesional le va a ayudar a ese usuario de la información a entender la transacción y la hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? Pero habiendo hecho ese trabajo que tenemos que hacer realmente de analizar los indicios que tal vez pudieran afectar esa hipótesis. Para cerrar y corriendo un poquito ya al final, vamos a hablar de las particularidades. Y en esta parte de las particularidades vamos a tocar un poco, claro está, las mediciones, ¿sí? Pensando en el reconocimiento inicial, pensando un poco en las particularidades de las NIIF, y no podía hacer esto sin empezar con 3 cosas importantes, y es dónde veo yo más que nos equivocamos cuando estamos preparando estados financieros. Son 3 conceptos. El origen. Yo necesito entender ese ORI para saber no solamente cómo utilizarlo, sino para entender si en esa contabilidad, ya sea de qué grupo, existe o no existe. Y entonces yo debería entender que aparece ORI cuando hay revalúos, ¿sí? Que aparece ORI cuando estamos hablando de coberturas, que aparece ORI cuando estamos hablando de diferencia en cambio en procesos de consolidación, que aparece cuando estamos hablando de alguno de esos nuevos conceptos que nos trajo la NIF para los beneficios a empleados. Cuando estamos hablando de mediciones, yo les decía, miren, si yo entiendo el propósito, si yo hago el análisis del negocio, si yo defino mis políticas como debo definirlas, pues las mediciones van a ser una herramienta adicional, pero no son lo más importante. Pero eso no quiere decir que yo no las tenga que conocer. Claro que las tengo que conocer. Y por eso vienen algunas situaciones. Mire, el tema de los intereses implícitos. Y viene desde atrás. Si yo no entiendo qué es un instrumento financiero, pues posiblemente yo no logre entender que el simple hecho de tener un activo, pues no implica que yo tenga, por ejemplo, que calcular un costo amortizado. Y a veces encontraba yo anticipos, ¿sí? A los que se les calculaba costo amortizado. Estaba mal hacerlo. ¿Por qué? Porque conceptualmente tal vez no entendimos que era un activo financiero. El impuesto diferido. Y este me gusta porque si bien hay una cosa importantísima que debemos haber entendido, y es que los estados financieros no los hacemos para pagar impuestos, ¿sí? Porque les he hablado ampliamente de para qué sí están ellos. De todas formas, tengo que considerar que existen unas desconexiones fiscales, pensando en Colombia, y que claramente nosotros debemos sentirnos en la capacidad de entenderlas y de determinarlas o de revisarlas. ¿Sí? El valor neto de realización de los inventarios. Aún existen compañías que no hacen este cálculo, ¿sí? Y bueno, y llevamos bastante tiempo trabajando con la norma, pero yo tengo que entender qué es eso. Si yo no entiendo que de pronto ese costo al que algún momento yo me di mi inventario pudo haber cambiado, porque tal vez si yo salgo hoy al mercado a vender un Huawei, no vale lo mismo que podía haber valido hace 2 años por el problema que él
de las aplicaciones que se pueden descargar por él, pues entonces no reconozco en mi estado financiero que esos inventarios ya no valen lo mismo, que se me deterioraron. Mire, y esto es lo que significa el valor neto de realización. Es simplemente analizar ese inventario de cara a si cuando yo salga realmente a realizar ese inventario, lo que voy a recibir en contraprestación es ese costo que definí inicialmente del inventario. Parecido, el valor de mercado. Miren, eso no es otra cosa más que pensar que sencillamente es ese precio al que cualquier comprador o vendedor independiente y en un mercado libre sale a comprar algo. ¿En cuánto puede comprarlo? ¿O en cuánto puede venderlo? Entonces, como concepto realmente no es difícil, pero si yo no he hecho el análisis económico que hay detrás de ello, claramente no voy a poder medir las cosas de la manera en que corresponde. Diferencia en cambio no capitalizable cuando estamos hablando de inventarios, activos y pasivos no procedentes, y allí viene la definición de los mismos, la medición de los ingresos, porque aquí tuvimos un gran cambio de paradigma, el ingreso no lo guía o el momento en que lo que reconozco si hay la factura o no, en realidad hay otros parámetros que yo debo tener en cuenta para que realmente considere si es ingreso o no, si efectivamente, si por ejemplo estoy con el estándar pleno, entonces se han cumplido todas esas condiciones de desempeño para que yo reconozca el ingreso. Entonces miren que conceptualmente hay muchas cosas que debemos tener en cuenta, pero si yo no entiendo el negocio, me voy a perder cuando trate de establecer estas mediciones. Y dentro de otras cosas importantes que la experiencia me ha mostrado que nos equivocamos, tiene que ver con las vidas útiles de los activos fijos, que ya se los había comentado, costos amortizados no reconocidos, pero es porque no hemos entendido el concepto realmente, métodos de depreciación, línea recta, y qué pasa con esos negocios que son estacionales, ¿sí? Esos en que de pronto producen más en 2 meses del año que en los demás. Eso no debería afectar el método por el cual se están depreciando esas máquinas que tal vez producen mucho más en esos meses que en los demás. Provisiones no reconocidas o subvaluadas. Entonces, en estos como 10 minutos que me quedan, vamos a hacer un recorridito que, según mi experiencia, ha tenido cambios cuando estamos hablando de la aplicación de las NIF. Primero, el manejo de los recaudos no identificados, se los mencionaba. Esto no es un ajuste que yo llevo eso a la 28 y allá, pues, en el mejor de los casos lo miraba, pero realmente yo tengo que decir, venga, eso es un pasivo, pero si realmente fue que alguien me pagó. Lo que pasa es que yo no, en este momento no puedo identificar quién, pero realmente lo que hay allí es una recuperación de cartera. ¿Cómo lo registro? Un cheque no cobrado. Si yo le pagué a un tercero con el cheque y él no lo cobró, ¿será que yo ya podría desaparecer mi pasivo? ¿O será que yo todavía no he saldado esa obligación? Las cuentas de ahorro, no se le olviden que tienen rendimientos, que hay intereses, costo amortizado. Lo mismo pasa con las inversiones a corto plazo, las fiducias, por ejemplo. Y debo considerar que si tenemos efectivo en moneda extranjera o en caja, pues yo debo reconocer esa diferencia en cambio no realizada, que para fines fiscales hoy en día pues no tiene efecto, pero para fines contables sí los tienen, porque debo cumplir con ese objetivo financiero de la información financiera, que es poder expresar los activos o pasivos a los pesos que corresponden al momento del cierre o al momento del mes o del periodo que yo esté reportando. Inversiones. Aprendimos que dependiendo de esa intención de la inversión, la norma me dice que hay una forma de medirlas. No mido igual las que son especulativas, a las que yo pienso mantener hasta su vencimiento, o una inversión en otra compañía, en una subsidiaria. Aprendimos en cartera que esto no se trata de utilizar una regla de porcentajes para definir qué provisiono y no provisiono, no. Aprendimos que yo tengo que conocer la cartera o a quien le corresponda y poder identificar el riesgo crediticio, porque realmente eso es lo que me habla de deterioro. Porque no necesariamente la antigüedad de la cartera es un indicio de deterioro, y es que hay clientes o hay sectores que pueden no moverse a la misma velocidad, y eso no quiere decir que yo vaya a perder la cartera, ¿sí? De pronto lo que me dice
es que yo sí tengo un costo financiero al vender, porque tal vez el retorno de mi cartera es más lento que la necesidad de recursos que necesito para atender mis necesidades de capital. Y ahí es donde existe costo amortizado. Y estos análisis son los que tenemos que hacer en la compañía. ¿Y por qué en la antigüedad no necesariamente es un indicador? Es que yo puedo tener a un señor que le vendí ayer y hoy me entero que ese señor estaba quebrado. ¿Qué pasó? Yo puedo casi que decir que mi cartera está 100% deteriorada porque ese señor tenía riesgo crediticio y tal vez yo no lo sabía, ¿sí? Ya les hablé del costo amortizado, ya les hablé de la diferencia en cambio no realizada y tenemos que entender el tema de la baja de cartera. ¿Por qué? Porque tiene que haber una política. ¿Por cuánto tiempo voy a tener una cartera que tal vez ya sé que esté deteriorada? Eso no es una decisión que pueda tomar solamente el contador, es una decisión realmente de negocio y que debería estar en esas políticas contables. En los inventarios, ya les hablé, el valor neto de realización que nos ayuda a entender si ese inventario ha sufrido algún tipo de deterioro, los análisis de obsolescencia y la baja de inventarios. Y aquí es importante, haría el asterisco, aquí hay una desconexión fiscal. Bueno, en la cartera también por el lado de la provisión, si me quisiera retroceder, y ya les había hablado de la diferencia en cambio no realizada. ¿Cómo trato los descuentos y las rebajas en el costo del inventario? Debo considerarlo en el momento en el que esos descuentos y rebajas se dan en la compra del mismo. La capitalización de la diferencia en cambio, de acuerdo con el estándar que estoy manejando, es permitido, no es permitido. La propiedad planta y equipo. A mí me encanta la propiedad planta y equipo. Desde que cuando trabajaba en Price y era pequeñita, siempre me la ponían. Sufrí porque todavía existían los ajustes por inflación. No sé si es por eso, pero hoy en día es uno de mis, podría decir, rubros favoritos. Pero entre otras creo que es mi favorito porque no le hemos sacado todo el jugo que puede tener en cuanto a la representación financiera. Y esto va desde la determinación de las vidas útiles, como les hablaba. No es la vida económica la que debe prevalecer en mi política, es la vida útil que ese rubro o ese equipo va a tener o tiene dentro de la compañía, y consideremos de todas formas que aquí no estoy diciendo que estas vidas útiles se van a definir individualmente, no, siempre tiene que ser por grupo, es decir, yo puedo decir que todos los muebles y enseres se deprecian en un rango de 2 a 3 años. No podría decir algo diferente porque todo ese rubro se tiene que medir exactamente igual, pero puedo decir que el vehículo de carga y los vehículos para la oficina tienen vidas útiles diferentes. Claro que puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, tenemos que explotar aún más la norma entendida desde el negocio mismo. Debemos hacer los análisis de deterioro. Existen compañías que no tienen como política inventariar su propiedad, planta y equipo. Y miren, cuando estuvimos en los periodos de implementación, veíamos muchos ajustes en este rubro, pero no era por la aplicación de la norma, es porque a nosotros se nos había olvidado controlar la propiedad, planta y equipo y habían activos que ni siquiera existían ya, es más, no sabían dónde estaban. Entonces, tenemos que ser conscientes de este tipo de análisis que son particulares en cada una de las compañías. ¿Cuándo baja un activo? ¿Será que se perdió, ¿sí? Hurto, o es que es susceptible de evaporarse, por ejemplo, o será que sencillamente se volvió obsoleto, o será que si estamos hablando de alimentos, pues pasó su periodo en que ya era consumible y por tanto ya no puedo venderlo al público. Tengo que conocer exactamente las características de cada uno de estos componentes. La componentización, y esto también requiere conocimiento y requiere incluso que si nos tenemos que ir a sentar con el señor de allá, que está en bodega, que está en mantenimiento, pues nos explique, podamos entender y llegar a la conclusión, venga, bien hacen parte del mismo equipo, de la misma máquina, pero tienen vidas útiles sustancialmente diferentes, y eso es lo que yo tengo que entender. Entonces, miren que sí hay unas condiciones propias de la norma, pero todas ellas cobran sentido dependiendo de donde usted las ponga, y se llama compañía, se llama negocio. Propiedades de inversión, pasaré diciendo que es necesario que sepamos que
no era solamente la propiedad, planta y equipo, que yo tengo que entender que ahora hay propiedad de inversión o podría tener algunos activos con derecho de uso, y cuando estamos hablando de, de arrendamientos. Y aquí están las propiedades de inversión, sí, son de la compañía, pero no están allí que hacen parte, digamos, que del giro ordinario, sino que se tienen para ser arrendadas o para obtener plusvalía. Y aquí importante, no voy a devolver, ¿cómo las mido? Porque sí tengo que tener en cuenta que cuando yo tengo una propiedad de inversión, de una u otra forma, genera la obligación de medirlos a valor razonable. Yo puedo no hacerlo cuando estoy hablando en las pymes, pero realmente debo tener una fuerza mayor para no hacer esa medición a valor razonable. Pasivos financieros, un cambio importantísimo, creo yo, y es que nos dimos cuenta que yo puedo tener un pasivo financiero no solo con una entidad financiera, sino también con terceros. Y aquí aparecen los socios. Me gusta hablar mucho de los socios porque en nuestras medianas y pequeñas empresas encontramos mucho cuentas por cobrar accionistas y pasivos con accionistas, y tenemos que ser muy crudos a la hora de analizar este tipo de transacciones, entender si realmente estoy ante un activo, si eso es un gasto, ¿sí? Si estoy frente a un pasivo o si eso es un préstamo realmente, y eso va a generar, si no bien el pago efectivo de unos intereses, ¿sí? Aunque ese socio sí tendrá que hacer algo por allá en su renta, yo sí tengo que calcular implícitamente esos intereses. Así que creo que esto fue uno de los principales cambios, porque todos los préstamos financieros tenían una amortización, eso no era nuevo. Las cuentas por pagar, cambios importantes, su reconocimiento, solíamos esperar a que llegara la factura, pasa lo mismo con los ingresos, pero al revés. La antigüedad de los pasivos, miren, y aquí la política es importante. ¿Cómo vamos a manejar los pasivos? Eso no lo decido yo, contador, eso es un direccionamiento gerencial, ¿sí? La diferencia, en cambio, no realizada para aquellos pasivos en moneda extranjera. El tema de coberturas, que muchos dicen, no, pero hablan de coberturas, yo ya me enredé. Realmente no es que sea complicado, pero tenemos que entender cuál es el concepto de cobertura desde la norma. Pasivos estimados y provisiones, esto también tuvo un cambio importante. Yo creo que si ustedes estuvieron cuando son viejitos como yo, pues provisionábamos el servicio público y provisionábamos una serie de cosas a las que no habíamos recibido factura. Ese concepto cambió y realmente aquí juegan dos variables importantes, y es la incertidumbre en relación con la cuantía o el momento en que eso va a suceder, y si hay una medición fiable o no de esa cuantía. Y ya casi para cerrar, porque estoy sobre mi último minuto, se vuelven importantes las estimaciones contables, y aquí nos dimos cuenta que los estados financieros no tienen valores absolutos, que pueden haber estimaciones, que estimo en el deterioro, estimo cuando determino un valor razonable, cuando hago una provisión, cuando determino las vidas útiles, los métodos de depreciación, los valores residuales, y no por esto la información financiera pierde valor. Después de que todo esto sea verificable, como vimos en las cualidades, y hayan tratado de hacer una representación fiel del fenómeno económico que usted quería representar, esto hace parte de la información financiera. Y para cerrar, miren, les voy a leer esto. Esto está en un documento de orientación viejo, pero me gusta porque creo que sigue siendo un gran reto. Miren lo que decían por allá como en el año 2015. Está fuera de toda duda que el profesional dedicado a la contabilidad y a las finanzas se le exigirá un cambio cultural muy fuerte. Ay, Dios mío. Claro que tenía un cambio cultural muy fuerte, porque debimos o necesitábamos empezar a pensar en términos financieros, no del registro contable. Y miren que incluso el estándar no te dice lleve eso a la 1, a la 2, no, te habla de definiciones, de conceptos. ¿Mm? Con la necesidad de incorporar nuevas competencias a su perfil, no solo de índole técnica, ya que tendrá que estar en capacidad de aplicar el juicio profesional, el análisis de hechos económicos en los que primará el fondo económico sobre la forma jurídica, de comunicación para explicar los efectos de una determinada política contable en los estados financieros de la compañía, entre otros. Así que efectivamente, ¿qué nos ha enseñado NIF?
que debemos mejorar nuestras competencias, que debemos aplicar el juicio profesional, que debemos entender que eso que alguna vez por allá nos dijeron de esencia sobre forma es un hecho, ¿sí? Y que yo tengo que estar en capacidad de explicar y en ese sentido de determinar políticas contables porque ellas serán las que guíen la aplicación de este tipo de estándares y en este especial de las normas internacionales de información financiera. Hasta aquí mi presentación. Les voy a dejar de compartir. Si tienen preguntas, soy toda oídos. Muchas gracias, profesora Luz Helena. Excelente presentación, excelente invitación también a seguir profundizando y conociendo este tema pues tan importante, por supuesto, para todos los contadores públicos. Abrimos entonces el espacio para las preguntas, los comentarios. También, si desean realizar su comentario o pregunta con su voz, pueden activar el icono de levantar la manito y allí yo les activo para que puedan activar su audio. Tenemos un momentico. Mientras tanto, profe, pues a mí me gustaría preguntarle, y creo que tú nos No me puedes como vaya a corchar, ayudar John. mucho en esto, y es que mira, uno como profesor ve mucho temor en los estudiantes y también ve mucho temor en los colegas, en las organizaciones, en los contadores públicos frente al tema de NIF, porque pues claro, uno cuando ve en el libro del NIF o todas las NIF, pues se siente temor como, bueno, ¿y a qué horas voy a aprender, estudiar y manejar todo esto? Entonces, me gustaría preguntarte, profe, ¿qué recomendación tú nos puedes orientar, brindar, cómo abordar el estudio de esto, especialmente pues como tu respuesta orientada a los estudiantes o a aquellos profesionales que sientan algún tipo de temor a enfrentarse al estudio y el manejo de las NIF? Mira, John, yo te voy a hablar desde mi propia experiencia. Cuando en el 2009 por allá empezaron a hablar de NIF, yo trabajaba al otro lado en una organización. Cuando te digo al otro lado, es que yo ya había salido, en ese momento había salido de revisoría fiscal y estaba desde la óptica del preparador. Yo fui, hice mi diplomado muy juiciosa. Yo puedo decirte que salí parecida de perdida, no porque mis profesores no hubiesen sido buenos, es porque yo no estaba preparada para entender. De hecho, cada vez que hay una actualización y vuelvo y leo algo, digo, ay, ahora sí lo entendí. Porque yo creo que este tipo de cosas son muy difíciles comprenderlas en su totalidad solo desde el libro. O sea, lo que yo quiero decir es que hay que tirarse al charco, ¿sí? Hasta que yo realmente no estoy relacionado, yo no me meto, comprender cosas es difícil e incluso aplicarlas. Mira, y te lo digo como revisor fiscal. Yo me he sentado con a veces mis clientes, analizar las situaciones y toca coger la situación, volver a sentarme frente al marco conceptual, volver a coger la norma y entender. Yo realmente lo que les diría es, siempre partan desde la necesidad de la compañía misma y después tomen la norma para orientarse. Ahora, no empecemos por lo más difícil. Y aquí mi mensaje, no pretendo ser irresponsable, pero si yo empiezo a leer la NIF para PYME, puede que eso me quede mucho más sencillo. Si yo además recuerdo que estas normas tienen una parte A, una parte B y una parte C, también me va a ayudar mucho a comprender que puede que yo no entendí cuando me fui a la A, ¿sí? Que es donde está toda la carga conceptual, pero que si de pronto yo me remito a esas otras partes donde están los ejemplos, tal vez yo pueda empezar a captar mucho más lo que me está queriendo decir la norma. Y mire que sin necesidad de yo salir a ser contador, salir a ser revisor fiscal, la tirada al charco se puede dar incluso desde esos ejemplos, porque tú estás abriéndote la posibilidad de entender un caso particular y de aplicar eso que es la norma. Muchas gracias, profe. Excelentes luces que nos brindas a todos. Muchas gracias. Con Por gusto. aquí, María E. nos pregunta, ¿cómo se realizaría una modificación o adición a las políticas contables?
María E., no hay que hacer nada espectacular. Lo que yo quiero decir es que las políticas contables deben, es decir, tenemos la obligación de revisarlas mínimo una vez al año, ¿sí? Entonces, si tú haces un cambio de política porque resulta que una operación, una transacción que apareció este año no la tuviste el año pasado y ahora la tienes que contemplar, pues tú sencillamente la adicionas y si no la tenías el año pasado, pues eso no implica que tú tengas que cambiar nada hacia atrás. Si de pronto tú hiciste un cambio en políticas contables porque cuando inicialmente creaste la política te faltaba información, puedes empezar a hacer ese cambio de allí en adelante. Pero si tú, por el contrario, estás haciendo un cambio en una política porque te equivocaste, tú tienes que devolverte. ¿Por qué? Porque estábamos hablando que la información tiene unas cualidades y una de ellas es que tiene que ser comparable y para eso tiene que ser congruente. Entonces no es congruente si yo hago un cambio de política y voy a empezarlo a aplicar, por ejemplo, en el 2022 y no lo tenía en el 2021, pero tengo que comparar mis estados financieros con ese año, pues voy a tener que hacer ese cambio necesariamente. Pero no hay ninguna, digamos, no hay nada que me diga es que usted tiene que hacer algo en particular, crear un acta. Bueno, realmente usted lo que tiene que hacer es ese proceso de cambio y entender qué lo guía, ¿sí? Si realmente es un cambio porque algo nuevo sucedió, porque usted ahora tiene más información o si de pronto usted se equivocó. Okay, muchas gracias, profesora. Profe Luz Helena, pues no, bueno, por acá de pronto, gracias, Gerardo Antonio nos dice, gracias, profesora Luz Helena, por sus aportes, debido que quienes llevamos tiempo en la profesión anteponemos la normatividad fiscal sobre la contable. Sí, 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 ese es efectivamente. un cambio de chip importante que nos urge seguir haciendo. Eh, porque realmente las decisiones que tomamos no son las mismas cuando estamos teniendo la óptica fiscal. Entonces, no perdamos de vista cuál es el objetivo de la información financiera. Correcto, muchas gracias. Profe, no veo más preguntas o comentarios, entonces pues solamente resta agradecer a nuestros asistentes, quienes nos han acompañado hasta este momento, nuestros profesores, estudiantes, egresados y toda la comunidad de contadores y contadoras pues que se han vinculado con nosotros. Y por supuesto, profe, agradecerte a ti muy especialmente por haber aceptado esta invitación y desearte, y al igual que a todos los contadores y contadoras, un feliz resto de semana conmemorando este Día del Contador Público como debe hacerse académicamente. Muchas gracias, profe, y un feliz Con todo resto de gusto. día. Igualmente, saludos a todos. Hasta luego. Chao, John.